destino y tiempo. Hablemos de la primera, destino. Cuando hablamos de destino no podemos mirarlo desde el punto de vista humano. Nosotros tenemos que ver las cosas desde el punto de vista siempre espiritual. Amén. Porque para el mundo, destino es lo que te toca vivir. Hasta tal grado que algunos se creyeron la canción: yo creí que mi destino era llorar y llorar, rodar y rodar. Hay gente que cree que su destino es sufrir, pasar cosas graves. No. Si el destino fuera eso, yo te lo definiría como lo he definido tantas veces. Tu destino y mi destino nos los labramos nosotros. El destino es el resultado de las decisiones que tú y yo tomamos en el pasado y en el presente, que van a repercutir en nuestro futuro. Así de sencillo. O sea que el destino no te lo marca el universo como lo narra la nueva era. No, que el universo, que los planetas se cruzaron, que el horóscopo, que esto, que aquello. Eso es diabólico. Tú eres el resultado ahora de lo que hiciste ayer. O voy más allá. Hoy eres el resultado de los fracasos y errores de tus padres y de tus abuelos. Cuando hablamos de destino, estamos hablando sencillamente de lo que Dios ha planeado para nosotros. O sea que tendríamos que llamarlo predestinación, que tiene el prefijo predestino, predestinación. Es decir, que cuando hablamos de predestinación en Dios, quiere decir que nuestro destino no está regido ni por el universo, ni por los planetas, ni por nosotros mismos, sino por Dios que nos formó en el vientre de nuestra madre. O sea que aquí, cuando entendemos la palabra, toda la teoría de la evolución y de todo lo que la ciencia quiere inventarse, queda anulado. Perdónenme los que todavía creen que vienen del mono y que su tío y su abuelo fueron monos. Yo soy de Dios. ¿Cuántos son de Dios aquí? Si Dios nos formó, Dios siempre va a querer lo bueno y lo excelente para nosotros. Dios no te trajo a esta tierra para que sufras y para que padezcas. Pastor, ¿y por qué estoy sufriendo? Destino y tiempo, de eso te voy a hablar. Porque muchas veces hemos tomado decisiones, hemos hecho acciones fuera del destino que Dios ha trazado y hoy estamos pagando consecuencias. O como te dije ahora y te lo he enseñado en otras oportunidades, a veces sin darnos cuenta y sin ser culpables estamos pagando consecuencias de pecados de nuestros antepasados. Como dice la palabra, que Jehová visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, eso es lo que conocemos como maldición generacional, maldición de pecado heredado. Por eso la Biblia tiene solución para todo destino malo pasado. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Por eso yo quiero que mi destino siempre sea regido por Dios. Y si tú te has apartado de la predestinación de Dios, hoy es día de volver a lo que Dios ha determinado. Vaya conmigo, por favor, para entender más esto, a Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Vamos a leer allí para los que toman nota. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. Alabado sea Dios para siempre. ¿Ya lo tenemos ahí en pantalla? Ok, gloria a Dios porque por lo menos tenemos una pantalla. Ya esta semana, si Dios quiere, arreglamos la otra y volvemos a la normalidad. Romanos 8:28 dice, y sabemos que ¿qué? Por favor, iglesia, les he dicho que cada vez que usted lea este versículo, personalícelo. Y sabemos que a los que amamos, ¿cuántos aman a Dios? A los que amamos a Dios, todas las cosas. Si tú no amas a Dios, lo que te está sucediendo no es para bien. Pero si tú amas a Dios, todo lo que te está pasando tiene un propósito. Sigue diciendo, esto es
a los que conforme a su propósito, esto es destino. O sea, que en la vida cristiana, consagrada, metida con Dios, también van a venir situaciones y crisis duras y difíciles. Eso de pare de sufrir, eso no es verdad, y que el camino de la rosa y los 12 apóstoles, no, eso Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Si alguno quiere vivir piadosamente, prepárese para padecer persecuciones. Pero también Jesús dijo que con Él seremos más que vencedores y que Cristo venció el mundo. Entonces, cuando tú tienes a Cristo y conoces estas dos palabras, destino y tiempo, tú sabes que esa crisis, detrás de ella hay una gran bendición. Wow, 4 entendieron esto. Lo que les decía ahorita, ya no somos ni niños ni adolescentes espirituales que nos detenemos a ver la crisis que estamos viviendo, crisis familiar, crisis financiera, crisis de salud, cualquier crisis, y te quieres echar a morir en la crisis. Cuando tú tienes entendimiento de la palabra, tú sabes que detrás de aquello hay una gran bendición, porque la Biblia dice que esta leve tribulación momentánea no se compara con la gloria que ha de manifestarse. Alguien diga: lo que viene detrás de este problema es grande y es victorioso para mi vida. Así que si tú te habías alejado del destino o predestinación de Dios, hoy vuelve al propósito. Porque yo sé que tú amas a Dios. Si estás aquí es porque tú amas a Dios. Y a veces sin saberlo, sin tú entenderlo, Dios es el que te está direccionando. Porque las crisis que vienen a nuestra vida es Dios llamando nuestra atención. Siempre he dicho que el 80% de la gente que está en los templos cristianos evangélicos ha venido porque ha tenido alguna dificultad, alguna enfermedad, algún problema. El otro 20%, como en el caso mío, en el caso de Ana María, es porque hemos nacido, hemos crecido en el evangelio. Pero la gran mayoría de la gente en los templos ha tenido problemas. Alguien les ha dicho: Cristo te puede ayudar, y entonces han buscado a Dios. Y es porque Dios permitió esa crisis para que tú encaminaras tu vida con Él. Eso es lo que está diciendo el texto. Vuelva a leerlo conmigo. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué pasa? A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Versículo 29. Y mira lo que dice el 29. Porque a los que antes, ¿qué? No lo tenemos ahí. Está cargando. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Escucha: porque a los que antes conoció, también los predestinó. O sea que Dios no te conoció a ti en el momento en que viniste al evangelio. Tampoco te conoció en el momento en que naciste de tu mamá. Dios te conoció desde antes de formarte en el vientre de tu madre. Porque así lo dice la escritura en Jeremías 1:5, que ahorita lo vamos a leer, no lo busques. Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. O sea que para Dios tú y yo no existimos cuando somos concebidos o cuando nacemos. Y por favor, esto derrota cualquier concepto, ideología humana del aborto, que creo que es hasta los 6 meses. Y entonces el diablo les ha puesto un nuevo vocabulario: interrupción del embarazo. Mentira, asesinato se llama eso. Así que nos está diciendo que a los que antes conoció, o sea, te conoció desde antes y te predestinó. O sea, te preparó. Y por eso te puso una crisis, para que alguien te dijera: vamos a orar, ven a la iglesia, Cristo te puede ayudar. O por eso te puso un evangélico cantaletero. ¿Cuántos evangélicos cantaleteros hay aquí? Yo creo que toda la iglesia debería ser cantaletera. Pastor, explíqueme, ¿cómo así? Un evangélico cantaletero es aquel que no te puede ver por cualquier lado porque Cristo te ama.
Cristo te ama. Vamos a la iglesia. Cristo te ama. Vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. Y usted, para quitarse la cantaleta de encima, le dice, ok, vamos. Y tú vienes y el Señor te abraza y te atrapa. Dile al que está al lado tuyo, tenemos que ser evangélicos cantaleteros. Pero hay gente que no habla ni dormido. Mi esposa me contaba ahora que yo me escuchó hablando dormido esta mañana, esta madrugada. Y gloria a Dios porque me escuchó hablando algo bonito. Ella me dice, oye, y yo me acerqué y te abracé. Yo no me di cuenta, yo como que estaba muerto. Me abrazó para ver qué era. Yo le dije, mi amor, hasta en mis sueños te me metes. Según ella, yo le estaba diciendo, te amo, te amo, te amo. A ella. Hay que aclarar, porque más de uno estará ahí. ¿Será que? Predique, evangelice. Porque tú puedes ser el instrumento de Dios para los que antes conoció y predestinó para que hagan parte de la iglesia le den. Y me interesa esa otra parte que dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? ¿De cuál hijo? ¿Quiere que le explique esa partecita? Recuerde que cuando Dios creó a Adán y Eva, o Adán exactamente, el Padre habló con el Hijo y el Espíritu Santo y le dijo, hagamos al hombre, ¿a qué? A nuestra imagen y semejanza. No está hablando de color de piel, ni de cabello, ni de ojos, ni de estatura, ni de brazos. No. Está hablando de lo espiritual. De la santidad, de la pureza, de la comunión. Hagámoslo, que tenga comunión con nosotros. Hagámoslo como nosotros. Que sea espíritu, que viva en santidad. Y así los creó antes que Adán y Eva pecaron. Pero cuando pecaron, se perdió esa identidad. Y por eso es que el hombre ha inventado y el diablo les ha inventado tantas religiones, tantos caminos para volver a Dios, porque todavía hay algo dentro del ser humano que lo hace buscar a Dios. Y por eso algunos dicen, no, lo importante es creer en Dios, no importa la religión. No. Por eso Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces perdimos esa identidad. Pero como Él te escogió a ti, Él te preparó a ti, entonces te predestinó para devolverte la imagen de Jesucristo. Por lo tanto, ahora tú y yo tenemos la imagen del unigénito Hijo. Alguien levante la mano y dígale al que está al lado tuyo, te pareces a Cristo. No, pero miren, le está diciendo sin mirarlo, Arsení, te pareces a Cristo. El que no entiende esto dirá, Cristo tiene gafas, Cristo tiene barba. Recuerde que estamos hablando de la santidad. El que se parece a Cristo, donde quiera que llega, transforma la atmósfera, porque donde Cristo está, hay cambio. Sí, hermana Ruby, ¿verdad que sí? El que se parece a Cristo, refleja a Cristo. Pero hay algunos que dicen ser de Cristo y parecer a Cristo y reflejan amargura. Vamos a dejarla ahí porque ya. Dios, sigamos, versículo 30. Ahí el 29. Para que Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Usted y yo somos hermanos de Cristo. Y mira lo que dice el 30. Estamos hablando de destino, la primera palabra. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué? Llamó, vengan. Y te decía, te puso una necesidad, te puso una circunstancia, te puso un vecino, un familiar, un amigo evangélico cantaletero que te invitara a la iglesia. Te llamó. Y a los que llamó también, ¿qué? Justificó. A los que llamó los justificó. Y esto es importante, que usted entienda el proceso de justificación. ¿Qué es justificación? Yo lo defino como el proceso judicial de Dios, mediante el cual usted y yo, siendo culpables, merecedores del infierno por nuestros pecados, Cristo murió y nos absolvió de todo pecado. Es decir, que yo tengo la seguridad de que yo no voy para el infierno porque Cristo pagó mi pecado,
Cristo murió por mis pecados. Esa es justificación. O sea que no solamente te convirtió en un religioso, en un cristiano evangélico, sino que te ha limpiado y te ha justificado. Pero lo de Dios es completo. Diga conmigo, lo de Dios es completo. Entonces Él te justificó. Y a los que justificó, ¿qué les hizo? Los glorificó. Glorificó es levantar, poner en alto. Y Dios te ha llamado para que seas cabeza y no cola, para que estés arriba y no estés abajo. Así que hoy sal de este lugar con tu cabeza levantada, creyendo que Dios va a hacer grandes cosas contigo. Y le decía, todo cristiano, Jeremías 1:5, todo cristiano debe tener claro estas dos palabras, pero te estoy hablando primero del destino, de la predestinación. Tú no eres casualidad en esta tierra. O como dice una canción, tú no eres producto de que tus padres se equivocaron en las cuentas. Tú no eres producto de coincidencia, de una noche de parranda de tus papás. Tú eres propósito de Dios. ¿Me permite que le vuelva a hablar de mí? Hoy te voy a hablar un poquito de mí. Ana, ¿me permite? Si Ana dice que sí, lo hago. Ana dijo que no. No. Yo les he contado, igual lo voy a decir. Yo les he contado que soy el menor de 5 hermanos, el más bonito. Y aquí está mi mamá. Mi papá me contaba que él me decía, tú naciste de chiripa, tú eres casualidad, a ti no te esperábamos. Es más, creo que mi hermana Dorca no está por aquí, mi hermano Napito me decían, tú eres adoptado. Y mi papá siempre me decía eso, tú eres chirí, pero no me lo decía de maldad ni para, sino que mi papá era bromista. Yo no sé esos salguedos por qué molestan tanto, lo único que no es así soy yo, pero esos salguedos son terribles. Y él me molestaba y me decía, como los que lo conocieron saben que él quedó ciego los últimos años. Yo me acostaba con él en la cama y hablábamos de tantas cosas y me decía, tú eres chiripa, tú eres el bagazo, tú eres la sobra mía. Yo me reía, yo no me ofendía, porque yo soy maduro, yo era maduro. Hasta un día que me vino la revelación, porque él me decía, mira, nació tu hermano mayor Natanael y quisimos buscar la compañerita de Natanael, una hembra para tener la parejita y cortar el asunto, y nació el segundo, que fue Jeremías, que está por ahí. Entonces iba al partido 2-0, 2 varones, una mujer, 0 mujeres, y buscamos la mujer y nació Dorcas. Entonces quisimos buscarle la parejita a Dorcas para que fueran 2 y 2, y nació Napito, 3 varones, una mujer. Mi papá dijo, hasta aquí llegamos, no vamos. Y de la nada apareciste tú. No te esperábamos. Hasta el día que me vino la revelación y le dije, mire, de pronto en sus planes yo no estaba, pero en los de Dios sí. Porque si no, ¿quién estuviera pastoreando la iglesia ahora? O sea que lo que era, claro, le repito, mi papá no me lo decía con intención de ofenderme, pero lo que él en broma me decía, tú eres el desperdicio, el bagazo, Dios dijo, va a ser el primero. Tú no eres producto de casualidades. No te dejes atormentar del diablo. Dios te diseñó con la estatura que tienes, con el color de piel que tienes, con la naricita que tienes. Aunque a algunos no les guste, Dios te diseñó en la familia que estás, no en ninguna otra. Porque si tú crees que tu familia no es la correcta y no vale, Dios te va a usar para levantar tu familia. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te aparté. Y a Jeremías le dice, te di por profeta a las naciones. A Jeremías. O sea, él le reveló a Jeremías para que lo conoció y lo santificó. Ahora tú y yo tenemos que descubrir para qué nos formó y para qué nos santificó. O sea que tú estás en la iglesia del Edén,
no para rellenar un puesto, ni para que esa sillita cómoda tome la forma de tu cuerpo. Hay un propósito de Dios contigo. Sea ministerial, porque no todos hemos sido llamados a ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No todos han sido llamados para ser adoradores. No todos han sido llamados. Tú puedes seguir siendo ama de casa, pero allá en tu barrio, en tu casa, Él te diseñó con un propósito. Puedes ser empresario, negociante, profesional, independiente. Puedes ser lo que quieras, pero en el diseño que Dios tiene para ti allá. Antes que te formase. Ahora la pregunta es, pastor, ¿y cómo yo sé cuál es mi destino profético o divino de Dios? Te lo digo en 3 frases. Número 1, temor a Dios. Temor a Dios. Tú quieres que Dios se te revele y te hable. Teme a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que tu corazón sepa que Dios está en todas partes y te está observando todo lo que tú haces. Porque te puedes esconder del pastor, de los líderes, de papá, de mamá, del abuelo, del tío, de los vecinos, pero del ojo de Jehová jamás te podrás esconder. Cuando tú tienes temor a Dios, tú sabes que hay un diseño de Dios para tu vida. Y el diablo, como lo vamos a ver más adelante, te puede presentar muchas opciones, pero tú dices no, porque yo temo a Dios. En segundo lugar, lo que debe haber en tu vida es consagración. Conságrate, apártate para Dios. ¿Quieres que Dios te revele tu propósito de vida? ¿Para qué te trajo a esta tierra? Para que no fracases más. ¿Quieres saberlo? Dedícate a buscar a Dios. Estudia la palabra. Ora. Busca, como le decía alguien en estos días, la búsqueda cristiana se resume en una palabra: intimidad con Dios. Porque yo creo que Dios habla. Y hay gente que quiere que Dios la cambie, pero no tiene intimidad con Dios. Hay gente que quiere que Dios haga milagros, pero no tiene intimidad con Dios. Busca intimidad con Dios. Y la tercera frase es servicio. Sírvele a Dios. Que después de hoy usted le diga al líder de alabanza: quiero probar mi voz, enséñame a tocar algo. Ahí vas a identificar si sirves o no sirves. Porque a través del servicio usted va a identificar para qué Dios lo escogió. Vaya donde el líder de evangelismo. Dígale a la hermana Betty: ¿en qué puedo servir? ¿Cuándo van a evangelizar? ¿A quién hay que visitar? Y te vas a dar cuenta si sirves o no sirves. Vaya donde el líder de servidores: póngame a barrer, póngame a limpiar, quiero hacer algo para Dios. Vaya donde los líderes de jóvenes: ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Quiero ser el primero que llegue a preparar, a asear el templo para el culto de jóvenes. Pero tienes que moverte a servir a Dios. Lo que te quiero decir para terminar esta primera palabra de destino es que tú tienes que encontrar tu diseño. Y solo a través del temor a Dios, de la consagración y del servicio, Dios te va a revelar. Pero sal convencido hoy de este lugar que para algo grande Dios te escogió. Y hoy se tiene que acabar el llanto, el dolor, el sufrimiento, la crisis, los problemas. Porque cuando tú estás metido en el diseño de Dios, lo que Dios ha predestinado para ti, el enemigo no va a tener acceso, a no ser que Dios se lo permita. Pero tú vas a tener la convicción de que eso que te está pasando va a obrar para bien, como dice Romanos 8:28. Hablemos de la segunda palabra: el tiempo. Destino y tiempo. Tiempo. Los griegos nos han enseñado que existen 2 clases de tiempos: el tiempo cronos o cronológico, que es el que hace que las cosas sucedan y pasen y se van consumiendo. O sea, el tiempo que medimos en horas, días, semanas, meses o años. Y las cosas van pasando y nos vamos poniendo más viejos. Hay gente que se está poniendo viejo y no ha hecho nada. Ayúdenme. El mundo nos enseña que todo ser humano tiene que sembrar un árbol. ¿Qué más? Leer un libro y tener un hijo, creo, para que dejes huella en la tierra. Pero hay gente que ni eso hace. Dios mío, toca el que está a tu lado y dile: eso me dolió.
Pero en la vida cristiana, sé productivo, gana almas. Todos los fines de año, Señor, este año sí. Estamos en agosto, terminando agosto. Se mete septiembre y huele a diciembre. ¿Y qué has hecho? Como dice allá Claudia Sofía en El Sol. Así que dicen, ¿verdad? Huele a diciembre. ¿Ah? Esa es la competencia. Le estoy haciendo publicidad a tu competencia. ¿Qué has hecho? Este año sí, ya se te pasó medio año. ¿Cuántas almas has ganado para Cristo? Yo bendigo a los que tienen Famiedén. Estamos ganando y ganando y ganando almas. Pero tú, ¿qué estás haciendo? El tiempo cronos humano, cronológico, se va pasando. Pero existe otro tiempo que es el kairos. Y escúchame la definición que te voy a dar. El kairos es el momento exacto y preciso en que pasan cosas importantes en nuestra vida. Ese es el kairos. Secularmente, repito, según los griegos, el kairos es el tiempo preciso y exacto en que pasan las cosas. Entonces yo lo llevo a lo espiritual. El kairos es el tiempo preciso que Dios ha determinado para cosas en tu vida. Dios usó su kairos para salvarte a ti. ¿Quién sabe cuánta gente no te habló del evangelio? ¿Cuánta gente no te invitó y tú rechazabas? Pero Dios usó su kairos, repito, a través de alguien que te cansó y tú dijiste voy a ir, o a través de una crisis para que te visitaran y tú dijiste ok, recibo, escucho. Kairos. Y eso es trascendental. No hay nada más importante para el ser humano que cuando recibe a Cristo como el Señor de su vida. Eso tiene que ser más importante que el día de tu nacimiento terrenal, el día que naces de nuevo. El kairos es el tiempo preciso de Dios para salvar a tu familia. Te decía, cuando usted entiende esto, usted va a avanzar y a madurar. Porque como cristianos nos desesperamos, porque oramos por nuestra familia y no se convierte, y entre más oramos, peor se vuelve. Es más, algunos de ustedes tienen familiares que se han convertido y hoy se han apartado y están peor todavía. Tranquilo. Si la Biblia dice que serás salvo tú y toda tu casa, espéralo, porque hay un kairos preciso. No te desesperes, no te afanes. Es más, te digo algo, aunque sea el día de tu muerte y no lo veas con tus ojos venir acá, está convencido de que el kairos de Dios llegará sobre toda tu casa y Dios los atraerá y los salvará. Kairos para tu familia. Kairos. Hay un kairos de Dios para darte las bendiciones que Él te ha prometido. Hay un kairos específico. ¿Cuántas promesas Dios te ha dado? Pero nosotros queremos que Dios se meta en nuestro cronos. Y como el cronos pasa y no sucede, dejamos de orar o nos decepcionamos de Dios. Dejamos de creer. Pero cuando tú sabes que la vida cristiana no se rige por cronos, sino por kairos, tú sabes que aún en el último momento Dios lo hará. Tú sabes que Dios tiene un momento preciso donde tu casa Dios te la va a entregar de una manera sobrenatural. Donde tu empleo, tu negocio, donde Dios va a restaurar lo que el enemigo te haya quitado. Alguien levante la mano y diga, hay un kairos para mi bendición. Escúchame también, hay un kairos para tu ministerio. Y de eso te voy a hablar más adelante. No te afanes, no te desesperes. No quieras correr. No te vayas de la iglesia porque aquí no te tienen en cuenta y allá. No, espera el kairos. Porque muchos se adelantan y por eso fracasan. Y hay un kairos de Dios para el día de nuestra muerte. Yo sabía que ahí no iba a arrancar sino como 2 amenes. Hay un kairos para el día que tú te mueras. Y cuando Dios determina
hermano, ni que te quites. Como el chiste que me echaba mi papá también. Un hombre que hizo un pacto con el diablo y era cabellón y barbón. Y el día que tenía que morir, él se rapó y se cortó la barba para que la muerte no lo reconociera. Y la muerte llegó donde estaba él entre tanta gente en un estadio. Él pensaba que la muerte no lo iba a encontrar. Y la muerte dijo, no está el cabellón ni el barbón, ahora me llevo el calvo. Cuando tú entiendes que hay un kairos de Dios para la muerte, aunque te duela la partida de un ser querido, tú sabes que Dios lo determinó. Y que eso es para bendición. Y que lo importante es que esa persona está en mejor lugar, aunque a nosotros nos quede el dolor. Cuando tú entiendes el kairos de Dios, el día de tu muerte, tú no tienes temor. La semana pasada tembló en Bogotá y en otras ciudades. Hace unas semanas atrás tembló aquí en Cartagena. Yo estaba dormido, recostado, eran como las 9 de la noche, si mal no recuerdo, y sentí, vivo en un 7º piso, sentí que la cama como que era de agua, y cuando mi esposa cambió el colchón de agua, y empecé a ver las noticias, tembló. Alguien me dijo, pastor, ¿y usted no le da miedo ahí en ese 7º piso? Usted es el primero, esos edificios son los primeros que se caen. Le dije, mira, el día de mi kairos, el día de la muerte es uno solo. Esté en un 7º, 10º o en un piso, el día que Dios diga, hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste. Y permítame darle un testimonio de mi papá también. ¿Cuántos recuerdan al pastor Napoleón? Un hombre hermoso así como yo, más grueso que yo. Cuando estaban construyendo esto, la plancha de este templo no tiene ladrillos acostados, los tiene parados. Las columnas y las vigas son gruesas para evitar tener columnas en la mitad. A pesar de que es un edificio de 2 pisos y está hecho para 3 plantas. Por eso se hizo de esa forma. Creo que tiene más de 5,000 ladrillos esta plancha. Mi hermano, eso, le estoy hablando hace como 30 años. Uy, estoy viejo. Cuando uno habla de 30 años atrás, hermano, Dios mío, Padre. Pero espero tu kairos en los 100 años. Hace 20 años estaban construyendo. Mi hermano Natanael, que es pastor en Montelíbano, vino a visitar a mi papá. Mi papá lo trajo a mostrarle la construcción. Apenas estaban armando para colocar los ladrillos. Y había un andamio donde había 1,500 ladrillos aproximadamente montados. Y cuando mi papá y mi hermano iban pasando por ese lado, el andamio traqueó. Claro, mi hermano Natanael hace 30 años era treintón también. Y él con la agilidad que tuvo corrió. Pero mi papá no le quedó más que pegarse a la pared. Y se cayeron todos esos ladrillos. Los de aquí del barrio cuentan que oyeron una explosión y la gente vino corriendo. Mi hermano Natanael empezó a llorar y a quitar ladrillo. Mi papá a quitar ladrillo. Mi papá lo que recuerda fue que se recostó a la pared. Cuando terminan de quitar, encuentran a mi papá sentado y con un tablón puesto encima, ladrillos a la derecha, a la izquierda y arriba, y él quedó intacto. Porque no era el kairos hace 30 años. El kairos fue hace 12 años. Cuando tú tienes claro que hay un kairos para el día de tu muerte, el diablo puede soltar COVID-19, COVID-20, COVID-30 y lo que quiera mandar, pero tú sabes que ni plaga tocará tu morada, porque Jehová está contigo y Él te guardará de todo mal. Y les está hablando a alguien, les dije que le iba a hablar bastante de mí, que usted sabe que en el 2020 estuve con isquemia cerebral. Le dijeron a mi esposa, estamos esperando esta noche que le dé un paro para que se muera. Los médicos se quedaron esperando porque no era el kairos de Dios. Y a mi madre Dios le dijo, esa enfermedad no es para muerte, sino para que Dios se glorifique. Por eso cuando tengan un accidente no se queje, ay, me partí la pierna. El diablo no te quería partir la pierna, te quería matar, pero Dios dijo, no, no es el kairos todavía. Alguien levante la mano y déle gloria a Dios.
Ahora, el conocimiento de estas dos palabras, destino, o sea, propósito, predestinación, y kairos, tiempo de Dios, nos hace entender, escúchame, que aquí viene la aplicación del mensaje, que el diablo te va a querer sacar de allí. Porque no basta solo con que tú sepas que hay un tiempo, un kairos y que hay un destino de Dios. El diablo va a querer desviarte. Y Jesús nos enseñó cómo se resiste esos ataques. Porque cuando usted mira la vida de Jesús, el tiempo no me alcanzaría para mencionártelo todo, pero vamos a ver hasta dónde me da tiempo. En primer lugar, a Jesús Satanás quiso adelantarle el tiempo de su ministerio. La Biblia dice en Juan 2:4, Juan capítulo 2, nos habla de una historia que muchos conocen. Jesús y su mamá fueron invitados a la fiesta de boda de Caná. Se acabó el vino, conoce esa historia, ¿verdad? Y María va donde Jesús y le dice, se acabó el vino. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Versículo 4, le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi kairos. Todavía no puedo mostrarme. Sin embargo, Jesús, por honra y respeto, hizo el milagro, pero no era el tiempo. ¿Por qué? ¿Cuál era el tiempo? ¿Qué le faltaba? Mateo 4 dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero antes de la tentación tuvo 40 días de ayuno. O sea, le faltaba consagración, meterse con Dios, vencer al diablo para luego salir su ministerio. Y hay gente que cree que porque predica ya es pastor. Hay gente que cree que porque Dios lo usa ya tiene la última Coca-Cola del desierto. Que porque ya la gente me sigue yo puedo abrir una iglesia. Espera tu tiempo. Espera. Dios sabe cuándo lo va a hacer. Y te hablo de mí, que se los he dicho. A los 12, 13, 14 años Dios me profetizaba. Te voy a llevar a naciones, te pondré ante multitudes, te llevaré a otros lugares, predicarás, ganarás almas. Y como hijo de pastor que soy, yo lloraba y le decía, Señor, yo no quiero hacer eso. Yo no quiero ser pastor, por favor, Dios. Así que le doy el consejo. Los primeros que dicen no quiero ser pastor son los primeros que Dios llama. Así que mejor dígale, Señor. Yo le decía no, pero Dios terminó convenciéndome. No le voy a dar todo el testimonio a lo que voy. A los 18, 19 años empecé mis primeras giras evangelísticas. Empecé como evangelista a predicar. Dios me llevaba a ciudades, a pueblos, a predicar. Y cuando yo veía que las almas venían a Cristo y recibían a Jesús como su Salvador, entonces yo lloraba de tristeza y de amargura. Le decía, Señor, me llamaste a los 12, 13 años y ahora apenas te hago caso. ¿Cuántas almas se fueron al infierno por mi culpa, por yo negarme? Pero Dios en su amor me dijo, yo sí te llamé a los 12, pero aquel no era el tiempo es ahora. Cuando Dios te va a promocionar, aunque los pastores locales o la gente que te rodea no te dé el apoyo, Dios se encarga de levantarte. Pero espera, toca a alguien y dile, espera el tiempo de Dios. Jesús nos enseña que hay un tiempo específico. En segundo lugar, Satanás quiso adelantar la muerte de Jesús. Porque Satanás sabía lo que venía. Y por eso levantó al rey Herodes. Los que toman nota, no lo voy a leer, Mateo 2:13. El rey Herodes, cuando se enteró que había nacido un tal rey de los judíos, mandó a matar a todos los niños, pensando que si los mataba a todos al azar, ahí iba a caer el rey de los judíos. Pero Jesús siempre, Dios siempre avisó y le dijo a José, toma al niño y vete a Egipto, porque Herodes mandó a matar al niño. A Jesús muchas veces quisieron apedrearlo. Y los judíos, tome nota, Juan 10:39, los judíos quisieron apedrearlo y agarraron piedras. Y Jesús se les iba. ¿Por qué? Porque no era su hora todavía. Te decía ahorita, no tengas temor, no tengas miedo de enfermedad. A no ser que Dios te haya dicho que vas a morir de esa enfermedad, confórmate. Pero si Dios no te lo ha dicho, cree que hoy es el día de tu milagro, que Dios te puede sanar. Diga el resultado médico lo que diga, diga el hombre lo que diga, diga el médico lo que diga, tu salvación viene de Jehová. En tercer lugar, Satanás quiso hacerle creer
a Jesús que era más importante una necesidad que su destino profético. Quiso hacerle creer a Jesús que era más importante su necesidad personal que su destino profético. Mateo 4, versículos 2 y 3. Jesús estaba ayunando. ¿Cuántos días ayunó? 40 días. ¿Quién aquí ha ayunado 40 días cruzados? Yo lo máximo que he ayunado cruzado son 7 días. Ayunos parciales 21 días y 40 días. 21 ayuno de Daniel, 40 días parciales. Pero 40 días no. Yo creo que Carlitos sí lo vamos a meter en 40 días de ayuno. ¿Dónde está Carlitos? Se fue. 40 días. Y dice literalmente que después de haber ayunado 40 días tuvo ¿qué cosa? Hambre. Y cuando tuvo hambre se le apareció el diablo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios. O sea, lo tocó por su necesidad. Cuidado que tu necesidad no te haga blasfemar de Dios. Que si Dios no te hace el milagro, lo que tú querías, entonces te vas a apartar y te vas a olvidar de Dios. No. Hermano, Jesús le dijo al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios nunca te ha prometido, hermano, que no vas a pasar luchas. Permítame decirle, Dios no prometió que no te van a meter en el horno de fuego. Lo que sí prometió es que va a estar contigo en el horno de fuego. Él va a permitir que te metan en el foso de los leones. Lo que sí promete es que le va a tapar la boca a los leones. Con Él estaré yo en la angustia. No te dejaré ni te desampararé. Así que no permitas que una crisis, que una situación te hagan desviar del propósito y del destino de Dios. En cuarto lugar, Satanás quiso desviarlo de su destino profético. ¿A qué vino Jesús a la tierra? Él no vino como función principal a sanar y a resucitar muertos. Eso hizo parte de su ministerio. Jesús vino con un solo propósito, morir en la cruz para salvarnos. A eso vino. Él nació para morir. Y por su muerte usted y yo somos salvos. Él nació para eso. Isaías 600 años atrás lo profetizó. Habló de la muerte de Cristo que sería molido por nuestras rebeliones. Jesús sabía lo que había venido. Y el diablo, conocedor de ese propósito, porque déjame decirte que el diablo sabe toda la unción, la gloria y la gracia que Dios ha derramado sobre ti. ¿Y cómo lo sabes si el diablo no es omnisciente? Porque no creas que Dios lleva y trae, lleva y trae. Cuando Dios te llamó, vino con toda su gloria. Escúchame, alguien necesita escuchar esto. Alrededor tuyo hay una protección de ángeles y hay grande gloria, y eso es lo que Satanás observa. Y Satanás sabe lo amenazante que tú eres para las tinieblas, y por eso busca la manera de desviarte del propósito. Cuando Jesús estaba ya en Mateo 4 ayunando, que se le apareció el diablo, una de las tentaciones también fue que lo llevó a un monte alto, le mostró todos los reinos de la tierra, incluyendo Cartagena. Y el diablo, en otras palabras, lo que le dijo a Jesús: yo sé que tú has venido por toda esta humanidad. Tú has venido a morir en la cruz por ellos. No necesitas morir de esa manera horrible. ¿Los quieres? Arrodíllate y yo te los entrego. Qué facilito, ¿verdad? Qué facilito. Ten cuidado con las facilidades. Ten cuidado, hermano, con las ofertas que el diablo te hace. Si tú tienes claro tu destino, entonces tú te vas a cuidar aún de puertas, de trabajos, de empleos, de negocios, de enamoramientos, de noviazgos, porque tú sabes que eso no es el destino de Dios. Y tú mismo te apartas del destino de Dios para labrarte el tuyo y vas a terminar en destrucción. Porque cuando nos salimos del destino de Dios, estamos sin protección y el diablo hace lo que quiere. Usted no tiene ni idea, joven que está aquí, la cantidad de mujeres y hombres
que hay arrepentidos de no haber escuchado esta palabra a tiempo, porque hicieron su propia voluntad y hoy son fracasados en matrimonio, divorcio, una cantidad de errores que cometieron. Porque el diablo es experto en ofrecerte cosas para desviarte. Cuando tú tienes claro, Mayra, propósito y tiempo de Dios, tú sabes qué te conviene y qué no te conviene. Entonces tú también sabes que tienes que pasar procesos. Quinto, Satanás quiso hacerlo renunciar al propósito. Porque el diablo es experto. Y te hablo que lo ha hecho conmigo y lo ha trabajado conmigo. Desviarlo. Hacen bastantes años también, no voy a decir cuántos para no sentirme viejo. Antes de ser pastor, yo tenía mi panadería con mi esposa. Teníamos todos los insumos, Yajaira. Era un empresario. Un empresario con maquinaria pero sin capital. Y se me presentó la oportunidad de asociarme con alguien que tenía dinero. Me dijo, yo te pongo el capital, tú tienes la maquinaria. Un locutor muy famoso aquí en la ciudad, me reservo el nombre, porque Claudia Sofía lo conoce, me reservo el nombre. Tenía a su esposa, este hombre, no era cristiano, y era amante con una vecina donde yo vivía. Por medio de la vecina lo conocí. O sea, era infiel a su esposa con una vecina. El hombre me dijo, consigue el local, yo pago el arriendo y compramos los insumos que te hagan falta. Conseguimos un local en Manga, donde habían como 3 o 4 edificios y 2 colegios. Un punto excelente transitado. Hablé con el dueño del local, me dijo tanto. El día que íbamos a firmar el contrato y a llevarle el dinero, el hombre se echó para atrás y dijo, no, porque mi hijo va a poner un negocio, ya no lo arriendo. Me dolió, claro que me dolió, me entristecí, reclamé a Dios, porque es que a veces reclamamos a Dios sin entender que Dios nos está librando. Ahora yo analizo, después de mucho tiempo analicé y sigo analizando, que hoy yo no estaría aquí, el diablo me hubiese enredado en el negocio. Y Dios no hubiese estado en el asunto, porque la Biblia es clara cuando dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y mi socio era un impío, infiel. Y aunque yo no era infiel ni estaba en pecado, pero me estaba contaminando. Y la Biblia dice que los hijos de tinieblas son más astutos que los hijos de luz. Los cristianos, los que hemos nacido en el Evangelio, tenemos una mente tan pura y tan inocente que cualquiera nos envuelve. No te desvíes. El diablo quiere desviarte del propósito. El diablo quiso hacerlo renunciar. Mateo 26:39. Jesús, orando antes de ser arrestado, clamó y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. En otras palabras, no hay otra manera de morir que no sea los azotes que me van a dar, la corona de espinas, los golpes, los clavos, la cruz. Busquemos otra manera. Es que eso era lo establecido. Y lo que Dios determinó para ti, eso tenemos que cumplirlo. Aunque nos cueste. Aunque nos cueste. Él le dijo, busquemos otra manera. Sin embargo, el Espíritu lo ministró, que es el que nos restaura. Y él le dijo, no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. Muchas veces he querido abandonar esto, porque no es fácil. He querido renunciar, y usted lo sabe, y se lo dije hace poco. Pero cuando Dios es el que nos llama, Él nos sostiene. Hoy te digo, no dejes que el enemigo te haga salir. Tranquilo que ya voy terminando, nada más me faltan como 300 puntos. Sexto y último, Satanás lo hizo sentir solo y olvidado por Dios a Jesús. Así se sintió Jesús también, solo y olvidado por Dios. Cuando Jesús estaba clavado en la cruz, pronunció 7 frases. Una de ellas fue Elí, Elí, lama sabachthani, Mateo 27:46, que traduce, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su parte humana, recuerde que Jesús era 100% hombre. Su parte humana se sintió solo.
que Jesús, que el Padre lo había abandonado, y por eso clamó. Por eso clamó. Pero pudo cumplir su misión. Yo sé que muchas veces tú y yo nos hemos sentido aún abandonados por el Padre. Jesús se sintió abandonado por aquellas multitudes a las que les dio comida y sanó. En el momento que Él los necesitaba, la gente lo abandonó. 12 apóstoles, uno lo vendió, otro lo negó, 9 lo abandonaron, uno solo quedó al pie de la cruz. Hay mucha gente que te ha abandonado, que te ha dado la espalda, gente que te ha cuestionado. Y aunque sientas, parece que aún Dios te ha dado la espalda, hoy te vengo a decir, Él nunca te ha abandonado. Pastor, ¿y cómo me demuestra que Él nunca me ha abandonado? Porque tuvo a un Juan que estuviera allí. Y aunque Juan no pronunció palabra, Juan seguramente estaba orando por él. Hay gente que está orando por ti. Cuando te sientas solo en alguna parte del mundo, aún gente que tú no conoces, alguien, Dios lo pone a orar por ti. Tienes un pastor, una pastora, una iglesia que oramos por ti. Así que no te sientas solo. Hace unos meses pensé renunciar y yo les puse el audio que me mandaron de otros países, gente que yo no conozco ni he vuelto a conocer ni me comuniqué con ellos, pero hubo una profeta que me envió una palabra directa en oración. No te sientas solo. Hay momentos donde Dios quiere que tú pases tu proceso solo. Solo. Jesús estaba solo en el desierto. Jesús aparentemente estaba solo en la cruz. Las multitudes te pueden desviar, pero cuando tú te sientas solo, tranquilo, Él sabe hasta dónde tú puedes aguantar. Porque Él no te dará prueba más allá de la que puedes resistir. Y juntamente con la prueba te está mostrando la salida. Así que si te has sentido solo, hoy te digo no te sientas solo. Avanza porque Dios sabe que tú vas a resistir esto. Él no te ha abandonado, de esta vas a salir. Y lo que viene es mejor que lo que quedó atrás. Solo espéralo. Y concluyo. ¿Por qué Jesús pudo superar esto? Porque Él tenía claro su propósito y su tiempo. Su destino y su tiempo. Búscame Juan 3:14. Ponte de pie, iglesia, por favor. Juan 3:14. Este es el destino de Jesús. Él sabía su destino. Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Te explico eso, te lo recuerdo. Cuando Israel estuvo en el desierto, que renegó contra Dios por el maná, por el agua, rebeldía, Dios levantó serpientes en el desierto que los mordieran. Y muchos israelitas murieron mordidos por serpientes en el desierto. Ellos clamaron a Dios. Y Dios le dijo a Moisés: haz una serpiente de bronce y levántala, para que el que sea mordido por una serpiente mire a la serpiente de bronce y sea sanado. Y así pasaba. Eso era tipología de lo que Cristo iba a hacer. La serpiente antigua te mordió a ti, me mordió a mí por el pecado. Todos pecamos, todos nacimos bajo pecado. Pero era necesario que el Cristo de la gloria se levantara en la cruz. Y miramos a Cristo y hoy tenemos vida y somos salvos. Jesús tenía claro ese destino. Por eso dice el versículo que sigue, el versículo 15: para que todo aquel que en Él cree, sabe que sostuvo a Cristo en la cruz, tú y yo.
que a pesar de que uno de los ladrones le decía: a muchos salvaste, sálvate y sálvanos a nosotros. Y la gente, los soldados lo insultaban y lo injuriaban, le golpeaban, le tapaban el rostro y le pegaban y le decían: dinos quién te pegó, bájate de la cruz. ¿Sabe por qué no se bajó? Porque él sabía que un día tú y yo íbamos a mirar esa cruz. Eva Shendara Basaya. Cuando tú tienes tu enfoque en lo que Dios te escogió, el diablo te puede presentar opciones, pero tú dices: no, no, no. Esta novia no, esta profesión no, este negocio no, estas amistades no. Tú vas enfocado al llamamiento de Dios. Mateo 26:45. Tenía claro su propósito, pero también tenía claro su tiempo. Jesús, por eso venció. Mateo 26:45 dice: entonces vino a sus discípulos, hablando Jesús, y les dijo: duerman ya y descansen. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Muchas veces quisieron apedrearlo y él se les iba. Mateo 26 le dice a los discípulos: vengan, acompáñenme a orar. Deja 9 allá y toma 3, Pedro, Juan y Jacobo, y le dice: oren por mí. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Se retiró como al tiro de una piedra y oró: si es posible, pasa de mí esta copa. Y empezó a orar la oración de Juan 17, usted la encuentra allí completa, por la unidad, por todo. A la hora vio a sus amigos, los 3 que les pidió oración, dormidos. Y les dice: no pudieron velar conmigo siquiera una hora. Hermanos, si a Jesús lo dejaron solo, la gente te va a dejar sola a ti. Por eso depende de Dios. Ayúdenme a orar. Y volvió y se retiró otra hora más. Y él, esperanzado que sus amigos estuvieran orando, Pedro, Juan y Jacobo. Y cuando volvió, estaban cabeceándose y dormidos. Pero les dice: ya duérmanse, porque ya no hay nada que hacer. Ya el Padre me dijo que llegó el momento. Ya es la hora. Descansen. Y apareció Judas, lo besó, vinieron los soldados, lo arrestaron. Pedro tomó una espada, cortó la oreja de Malco. Jesús le dijo: no, tranquilo, que si yo quisiera, le pediría a mi Padre una legión de ángeles para que me defendiera. Y le colocó la oreja al soldado, al criado del sacerdote, perdón, le colocó la oreja. Y dijo: vamos. Cuando tú sabes que hay un kairos de Dios, no te afanes, pero cumple tu propósito para que el kairos sea real. Cierra tus ojos, por favor.